¿Qué tal, campeones? Para los que vienen por primera vez a nuestro canal, mi nombre es Daniel Betancourt y el día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa torta. Solamente necesitamos 4 ingredientes. No sé si los alcanzan a apreciar por este lado, enseguida vamos a darlos detalladamente. ¿Sabían que en la antigua Roma habían unos hornos públicos donde se elaboraba pan? ¿No sabían? Pues yo tampoco. Bueno, para elaborar nuestra receta vamos a necesitar leche. ¿Cuánto? Aproximadamente 900 centímetros cúbicos. Es casi una bolsa de leche. Vamos a necesitar queso mozzarella. La cantidad va a depender en base a sus gustos, al igual que el bocadillo. Yo en mi caso lo elaboré. Si quieres saber cómo se prepara el bocadillo, al final del video te voy a dejar el link donde te adjunto la receta. Si quieres también lo puedes comprar. Aquí vamos a encontrar pan. El pan que se requiere para elaborar esta receta son más o menos 550 gramos. Solo que viene el paquete de pan y con esto nos va a ser más que suficiente para elaborar nuestra torta. Lo primero que vamos a hacer es entonces depositar más o menos cierta cantidad de pan y vamos a verter poco a poco la leche. Mientras vamos amasando, la idea es que el pan se remoje lo suficiente. Apenas veamos que ya hay mucha leche, lo que hacemos entonces es echar mucho más pan. Échele y verás que eso va a quedar una delicia, porque no vamos a necesitar ni levadura ni polvo royal para que nuestra torta crezca. Muchachones, lo que sigue ahora es dejar nuestra mezcla de nuestra masa a un lado. Con un cuchillo cortamos el queso que vayamos a utilizar y empezar a picarlo en rebanadas. La idea es que no sea muy grueso, porque para que se derrita va a ser después un complique. Así sucesivamente. De igual forma voy a partirlo como hice con el queso. Si no les gusta mucho el dulce, entonces le rebajan un poco a la cantidad de bocadillo. Con esta cantidad, más o menos 250 gramos, es más que suficiente. Listo, entonces como les estaba diciendo anteriormente, lo picamos en tiras finas, no muy gruesas, para que le permitamos entonces al queso que se derrita. Si vemos que nos falta, simplemente añadimos más queso, preferiblemente que sea queso mozzarella. De igual forma con el bocadillo, si no les gusta que la receta esté muy dulce, le merman a la cantidad de este o simplemente no se los añaden. Pero como siempre, una comida típica colombiana es combinar el bocadillo con el queso, y qué mejor manera de combinarlo que en esta torta. Ya casi por terminar, lo que vamos a hacer es utilizar una refractaria donde nos quepa perfectamente nuestra mezcla y empezar a añadir una pequeña capa del pan con la leche. De igual forma, distribuimos bocadillo intercaladamente. Hacemos una segunda capa de nuestro pan. Yo en lo personal voy a hacer otra capa de queso y bocadillo. Y por último, añadimos el último poquito de pan con leche que nos quedó. Listo, campeones, ahora lo que sigue es colocar nuestro horno a 210 grados Celsius, más o menos 400 grados Fahrenheit, y colocarlo en calor tanto arriba como abajo para que se nos pueda dorar de una forma adecuada. Precalentamos por 5 minutos nuestro horno e introducimos nuestra torta. Ahora solamente falta esperar a que esta delicia esté hecha. El punto para saber si nuestra torta ya está lista, basta simplemente con introducir un cuchillo. Y si esta sale mojada como está en esta parte, es porque aún le falta un tiempo más de cocción. Rectificamos por segunda vez cómo está nuestro cuchillo y efectivamente lo que sale es queso en nuestro cuchillo. Listo, campeones, les presento nuestra obra maestra. Es así como después de 30 minutos hemos culminado esta rica y deliciosa torta. Deliciosa. ¿Qué digo deliciosa? ¡Qué manjar de dioses! Los invito entonces a que prueben esta ricura, la hagan en sus casas. Si les ha gustado denle like, suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.